Hace un tiempo, en los años 90, se transmitía un programa de televisión llamado Los Años Maravillosos. Era una serie basada en las memorias del personaje principal, Kevin Arnold, quien narraba lo que le sucedía y lo que pasaba en su mente en cada momento de su niñez y adolescencia. La narración se hacía mediante una voz en off, y una de las frases icónicas de este personaje era: "Y entonces sucedió". Esta frase planteaba una expectación para la teleaudiencia para que lo que iba a suceder en lo adelante. Y cuando veo estos versos del libro de Hechos, me imagino a Lucas diciendo: "Y entonces sucedió". Dios respondió la oración de su pueblo. Mis queridos hermanos y hermanas, nuestro Dios es un Dios que responde. Y esta respuesta de Dios a su pueblo está relacionada con su soberanía. Debemos buscar a Dios en oración, sin importar las circunstancias, porque Él responderá a su pueblo. Aún en el peor escenario que nos podamos imaginar, Dios va a responder. Hermanos, no le estamos hablando al aire ni haciendo un monólogo. Estamos hablando con Dios y Dios va a responder. Y esto no significa que Él va a responder como nosotros querramos o como entendamos que Él deba responder, pero Él va a responder conforme a su plan. Y su respuesta será mejor que la respuesta que podamos nosotros imaginar. Ahora, ¿por qué esto es importante para nosotros hoy? Esto es importante porque hoy vemos la adversidad en las puertas de nuestras casas. No es nuevo que el cristianismo ha recibido golpes. Vemos cómo se levantan personas, instituciones, gobiernos contra la iglesia. Sin embargo, debemos ser valientes por el bien del evangelio y podemos adquirir valentía a través de una vida dedicada a la oración. En este pasaje vamos a ver cómo Dios responde la oración de su pueblo a través de 4 movimientos dentro del texto. Primero veremos la unidad del cuerpo de Cristo en la oración, en los versos 23 al 24. Luego vemos la soberanía de Dios en los versos 24 al 28. Luego veremos la petición del cuerpo de Cristo en los versos 29 al 30. Y por último, la respuesta de Dios a su pueblo. La idea que quiero que quede en sus mentes y corazones es que Dios es soberano y nada escapa de su control. Pero al mismo tiempo somos testigos y tenemos una misión que, aunque vengan dificultades, tenemos que cumplir. Yo le invito a que oremos y nos pongamos en las manos del Señor. Padre amado y Dios todopoderoso, a pesar de mí, oh Señor, a pesar de mis faltas y de mis errores, a pesar de mis pecados, oh Señor, edifica a tu iglesia para tu gloria y para tu honra. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos en nuestra serie Testigos. Tomamos un pequeño break por el tema de la Pascua y permítame dar el contexto entonces de este texto. Este contexto, el contexto del texto viene de los capítulos 3, 1 al 4, 22 del libro de Hechos. En un episodio donde Pedro y Juan fueron arrestados por enseñar y predicar el evangelio y por un milagro hecho a un cojo. Pero como había alrededor de algunos 500 creyentes apoyando a Pedro y a Juan y la evidencia de la sanidad era inminente,
el consejo judío del Sanedrín solamente les imputó o les dijo en respuesta a ellos que no enseñasen en el nombre de Cristo. La respuesta de Juan y de Pedro fue: juzguen si es justo delante de Dios obedecer a Dios antes que a Dios. Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y hemos oído. Por lo tanto, vemos desde el principio esta convicción de Pedro y de Juan de, más allá de la circunstancia, tenemos una misión. Más allá del problema, somos testigos. Partiendo de esto, vamos a ver primero la unidad del cuerpo de Cristo en la oración. Vaya conmigo, por favor, al capítulo 4 del libro de Hechos y vayamos a los versos 23 al 24. Dice la palabra de nuestro Dios: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Una vez que vemos el contexto de lo que está sucediendo, podemos entender la conexión con la primera parte del verso 23, cuando dice que fueron liberados. Y lo que me llamó la atención en estos dos versos es la unidad del cuerpo de Cristo. El verso 24 dice: y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, acento en unánimes, la voz a Dios. Así que lo primero que vemos es que la oración unifica al cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo, la iglesia en este caso, está siendo amenazada. Y noten la sentencia del Sanedrín en el verso 17, que no solamente aplica a Pedro y a Juan, sino al resto de los creyentes. Sí, a ellos dos les fue ordenado específicamente, pero esto implicaba al resto de la iglesia. Capítulo 4, verso 17 al 18. Hechos 4, 17 al 18. Dice: sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen sobre el nombre de Jesús. Sin embargo, lo primero que hicieron los discípulos cuando se juntan con el resto de la iglesia no fue cómo salir de Jerusalén, ni identificar qué espacios dentro de Jerusalén eran seguros para predicar o cualquier otro tipo de plan. No que esté mal planificar y tener estrategia. Yo creo que eso es correcto. Es sabio planificar. Pero como vemos aquí, la iglesia lo primero que hace antes de inventar cualquier plan es: vamos a orar. Recuerdo que de mi padre aprendí que lo primero que hacíamos ante cualquier circunstancia, luego de escuchar la situación, era decir: está bien, vamos a orar. Cuando yo era niño, tuve un accidente de tránsito. Un vehículo me arrolló. Mi papá estaba en Puerto Rico y llegaba ese mismo día. En República Dominicana, donde vivía, era un barrio pequeño, ¿no? Y la conmoción porque chocaron a Josías. Todo el vecindario se aproximó a la casa y coincidencialmente mi papá llegaba en ese momento. Ve todo el escenario, ve todas las gentes en la casa. Yo estaba tirado ahí en el mueble y mi papá era asmático y querían como que suavizarle la información para que no tuviera un ataque de asma. Sin embargo, mi papá entró, vio la situación, vio a los vecinos y se sentó cerca de mí. Se puso en la sala a mi frente y me dice: Dios está en el mismo lugar. Vamos a orar. En ese momento toda la sala se puso en calma. Todos, creyentes y no creyentes,
se unieron en oración. Miren el poder de la oración. Hermanos y hermanas, oremos. En cualquier circunstancia, hermanos y hermanas, oremos. Unifiquemos nuestros corazones y mentes en la oración, sabiendo que estamos hablando no con una imagen, no con una estatua. Estamos hablando con el Dios Todopoderoso, que hizo los cielos y la tierra y que es soberano sobre todas las cosas. Y esto es lo que da pie al elemento de la oración de la soberanía de Dios. Luego de haber decidido orar, ellos inician la oración diciendo, Hechos 4:24, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Dios. Esta primera parte de la oración resalta evidentemente la soberanía de Dios. Soberanía es un concepto que por lo general se emplea a los países o las naciones. La definición de soberano es que ejerce o posee autoridad suprema e independiente. Y soberanía es poder político supremo que corresponde a un Estado independiente. Noten que el concepto de soberanía tiene dos elementos importantes. Primero, poder e independencia. Esto quiere decir que las decisiones que se toman están a discreción de quien posee la soberanía. Por lo tanto, cuando vemos a Dios dentro del contexto de soberanía, estamos reconociendo que Él tiene el poder, la autoridad, en este caso absoluta, de decidir lo que tenga que decidir y nadie se puede meter con eso. Y la iglesia de Jerusalén reconoce que es soberano. Y soberano en dos aspectos específicos que son la creación y la muerte de Cristo. Vaya conmigo, al mismo verso 24. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron, soberano Dios, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. El primer reconocimiento de la soberanía de Dios está sobre su creación. Y la iglesia en su oración reconoce que Dios es soberano de todo lo que existe. Porque Él ha creado todo lo que existe. En otras palabras, no hay un espacio que no tenga la firma de Dios como que es de Él. Todo espacio en la tierra le pertenece a Dios. No hay un metro cuadrado que no diga, Dios, esto es mío. Todo el universo le pertenece a Dios. Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De hecho, esta oración está basada en el Salmo 146:6. Y en este salmo, que es un salmo de alabanza, invita a quien está leyéndolo a que alabe a Jehová por quien es Él. Vaya conmigo, Salmo 146 y veamos los versos 1 al 6. Salmo 146, versos 1 al 6. Dice la palabra de nuestro Dios, aleluya. Alaba, oh alma mía, a Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confíes en los príncipes, ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación. Pues sale su aliento y vuelve a la tierra. Y en ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre. Es decir, noten cómo el salmista, aunque no es exactamente la misma circunstancia, sí presenta una comparación entre un hombre mortal y el Dios que crea todo lo que existe. Y cómo confiar en este hombre mortal,
primero es limitado y segundo que después que muere esa persona mortal, ya. Pero Dios no es un mortal. Dios es el creador del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque es cierto que podemos conocer personas en altas instancias, quizás personas con dinero, quizás alguien que trabaja en el gobierno o quizás alguien que tenga influencia, nadie se compara con nuestro Dios creador del cielo y de la tierra. Que usted tiene la mejor conexión del mundo. Usted tiene acceso al que hizo a ese que es influencia. Mi querido hermano y mi querida hermana, en momentos de dificultad, clama a tu Dios. Hermano y hermana, aunque haya por ahí leyes, aunque haya por allí amenazas, nuestra libertad esté amenazada, nuestra estabilidad esté tambaleando, aunque eso esté pasando, nuestro ayudador no es el funcionario del gobierno. No es el amigo que conoce mucha gente. Nuestro ayudador es Jehová de los ejércitos. Tu ayudador, hermano y hermana, no es la conexión. No es tu cuenta de banco, no es tu casa. No. Tu ayudador es Jehová de los ejércitos. Y ese Jehová hizo los cielos y la tierra. Aleluya. La mejor conexión que podamos tener. Pero Dios no es solamente soberano en la creación. Dios es soberano aún en el tramado de muerte de Cristo. Ese es el segundo elemento que vemos en la oración, la muerte de Cristo. Vaya conmigo al capítulo 4, versos 25 al 28. Dice la palabra del Señor, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron a uno contra el Señor y contra Cristo, porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Lucas hace referencia al Salmo 2. Y lo interesante de este salmo es que la forma en que el salmista utiliza estos versos es sobre la base de un absurdo, de estar en contra del plan de Dios. Porque Dios al final va a frustrar todos los planes que haga el hombre que vaya en contra de él. Vamos a verlo. Vayan conmigo por favor al Salmo 2. Salmo 2. Vamos a ver los versos primero 1 al 4. Este es el texto que cita Lucas. Salmos 2, 1 al 4. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido diciendo, rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Note el absurdo, nótelo. La gente se amotina. Los príncipes y los reyes los dirigen. Y 3, la idea es hacerle la guerra al ungido y que con sus propias cuerdas lo apresen. Miren el absurdo. Lo interesante es que todo este esfuerzo va a ser en vano. ¿Por qué? Verso 4. El que mora en los cielos se reirá y se burlará de ellos. ¿Ven el absurdo? Otras palabras, todo lo que sucedió a Cristo estaba, como dice un gran personaje, fríamente calculado. Toda la planificación que ellos pensaban, ese poder que ellos creían tener, todo fue una ilusión. Ejemplo lo vemos en la conversación de Jesús y Pilato. Vaya conmigo al libro de San Juan, capítulo 19. San Juan, capítulo 19. Y vean esta ilusión de poder que puede tener alguna que otra persona. San Juan 19, versos 9 al 11. San Juan 19, 9 al 11 dice,
Y entró otra vez en el pretorio y dijo: Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo la autoridad? Aleluya. ¿No sabes que tengo la autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús y le dijo: mira, mi rey, maravilloso, ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Es decir, Pilato, yo sé que tú te crees yo sé que tú te lo crees, pero no, mi corazón. No, todo esto responde a un plan divino. Es decir, Pilato, no tienes nada que ver en la soberanía de nuestro Dios. No te creas algo. Dios soberano fue el que orquestó todo esto. Porque todo respondía a un plan de Dios. Vuelva conmigo, por favor, al libro de Hechos, capítulo 4. Hechos, capítulo 4, vuelva conmigo, por favor. En los versos 27 al 28. Porque verdaderamente se unieron en esa ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Hermanos y hermanas, nuestro Dios es soberano. No hay nada nuevo para Él. Él está en control de todo. ¿Qué quiere decir esto? Que el COVID-19 no fue una sorpresa para Dios. Que el 11 de septiembre no fue una sorpresa para Dios. Que Él sabía exactamente a qué hora iba a caer la Torre Gemela. Él sabía exactamente todo lo que iba a pasar, porque todo eso responde a un plan divino. Por lo tanto, que tú estés aquí hoy no es una genialidad tuya. Ha sido porque Dios lo ha permitido. Tú estás escuchando esto porque tú tenías que escucharlo hoy. No mañana, no ayer, hoy. Dios quería que lo escucharas porque tú, hermano y hermana, como creyente, estás llamado a ser un testigo de Él. Un testigo fiel que proclama la verdad del Evangelio. No eres fruto de la casualidad. No eres el resultado de un error. No, hermano y hermana, tú formas parte del consejo o plan de Dios que Él había determinado que sucediera hoy. Ahora, ¿por qué Dios somete a Jesús a todo esto? El mismo Salmo 2 nos responde. Salmo 2, versos 6 al 8. Salmo 2, versos 6 al 8 dice: pero yo he puesto a mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. ¿A qué se le parece esta última parte? Hechos capítulo 1, versos 7 al 8. Hechos capítulo 1, versos 7 al 8. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermanos y hermanas, nuestro trabajo como testigos es dar a conocer a Cristo para que Él reciba como herencia a las naciones. Con esto no estoy diciendo que el reinado de Cristo depende de nosotros. De ninguna manera. Él es rey sobre la tierra. Sin embargo, nosotros tenemos una misión. Tenemos una responsabilidad de proclamar el Evangelio. Tenemos la misión de ser testigos. Noten que el reinado de Cristo no depende de nada. Sin embargo, la salvación de las almas depende de nuestra misión cumplida. Y me explico con esto. No es que usted salva, sino que Dios estableció el procedimiento de la predicación de la palabra para que la gente venga a Él.
Por lo tanto, usted solamente es un accesorio dentro del plan divino. Usted no es la estrella de este lugar. Yo no soy la estrella de este lugar. Es Cristo. Usted solamente es una mera bocina al igual que yo. Un simple testigo. Romanos capítulo 10, versos 12 al 15. Romanos capítulo 10, versos 12 al 15. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para todos los que le invocan, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Noten la dinámica. Las personas necesitan invocar el nombre del Señor para ser salvos, ¿cierto? Pero la manera que ellos lograrán esto es cuando anunciamos las buenas nuevas. ¿Qué quiero ser muy específico con esto? Porque el texto se lo indica. Este anuncio implica voz y oído. Lo que significa que tiene que haber una persona hablando y otra escuchando. Una vez más, verso 14. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán de aquel en que no han oído? ¿Y cómo no oirán sin nadie que les predique? Ven el énfasis. El evangelio se comunica. El testigo habla. ¿Por qué el énfasis de comunicar de manera audible? Porque existe la idea de que mi testimonio es anuncio suficiente. De hecho, existe una frase muy famosa que supuestamente la dijo Francisco de Asís, que dice, predica el evangelio en todo momento y cuando sea necesario usa palabras. No. Primero, esa frase no se ha confirmado. Y segundo, así no funciona el evangelio. Permítame decirle, hermano, que el evangelio funciona solamente hablando. El testimonio es importante porque sustenta o avala lo que decimos. Sin embargo, esto no es suficiente. No es suficiente poner un post en Instagram con un versículo bíblico. No es suficiente poner una frasecita bonita en mi profile. No. Eso no es suficiente. No es suficiente. Hay personas que se han dedicado a pensar que dejar un videíto en Facebook ya es suficiente. O dejar una frase bonita en Facebook es suficiente. Y no es así. Hermano y hermana, el evangelio no funciona así. El evangelio funciona con testigos predicando el evangelio. Hablando, comunicando, diciendo, Cristo te ama y te quiere salvar. Eres un pecador que necesita salvación. Así se predica el evangelio. No solamente eso, sino que el evangelio es vivo y tiene que moverse. Verso 15 del capítulo 10 de Romanos. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. Mi querido hermano y mi querida hermana, el evangelio tiene que correr. Si el evangelio no corre, se muere. Tiene que caminar, tiene que darse a conocer y lo hace a través de los testigos. Porque hay un rey que tiene que reinar y ese es Jesucristo. La herencia que Jesús va a recibir son las naciones que reciban el evangelio. ¿Por medio de quién? De los testigos. Y aunque Él será rey con o sin yo predicar, mi responsabilidad es darle a conocer. Nuestra misión no es darle un reino a Jesús. Nuestra misión es ser testigos para que Él reine. ¿Y qué es el testigo? Anuncia las buenas nuevas. Hermanos y hermanas, nuestro Dios es soberano y Él cumplirá su plan. Nada puede impedirlo. Esto quiere decir que podemos confiar en Él, que podemos venir delante de Él en oración y responderle a Él todas nuestras inquietudes, porque Él está en control. Pero al mismo tiempo, independientemente de la circunstancia, yo no puedo dejar de ser testigo. Yo tengo que ser testigo en el lugar chévere y en el lugar incómodo.
Yo debo ser testigo donde me gusta y donde no me gusta. Yo debo ser testigo. Usted no elige ser o no ser testigo. ¿Qué significa eso? Que si usted no está dando testimonio de su fe, pudiéramos cuestionar su fe. Porque esto se predica. Esto se comparte. Aquí hacemos retweet del evangelio. Aquí hacemos un like y también lo ponemos en nuestro post. Pero esto no es en redes sociales, es en nuestra vida. Hermanos y hermanas, estamos llamados a ser testigos. Y todo este inicio nos entrega entonces cuál es la petición del cuerpo de Cristo. Ya que el tiempo de oración continúa. Y la iglesia, sabiendo que Dios es soberano sobre todo lo creado y ha planeado todo lo que ha sucedido, ellos hacen una petición por valentía y por milagros. Ellos se dan cuenta, hermanos y hermanas, de su debilidad e inician pidiendo que Dios les dé valor para alinearse con su plan y que ellos estén a la altura de la circunstancia cuando enfrenten la adversidad. Capítulo 4 del libro de Hechos, versos 29 y 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas. Concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesús. ¿Cómo se ve la valentía en los creyentes? La respuesta es siendo testigos. Ellos pedían valentía para ser testigos, que se traduce en hablar con denuedo la palabra de Dios, que es a través de la predicación del evangelio, para que las vidas sean transformadas. Hermanos y hermanas, el enemigo de las almas está buscando la manera de estancar el río del evangelio, de estancar el avance del evangelio. Y la manera en que lo estanca es silenciando a los testigos que deben proclamar la iglesia. Romanos 10:15, miren el que dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian las buenas nuevas. La pregunta que te hago: ¿cómo son tus pies? ¿Son tus pies hermosos? ¿Están anunciando la paz? ¿Están anunciando las buenas nuevas? Esto último es sumamente importante porque estamos en la era de los derechos. Y la iglesia, en cierta medida, se ha montado en esta hora de derechos. Y noten que la petición no es que Dios haga un milagro y quite la iglesia. O que haga un milagro y que quite al emperador. No. La petición es: Señor, danos valentía para que en la adversidad prediquemos tu palabra. No es quita al presidente, no es quita sus leyes, no, es dame el valor para continuar a pesar del presidente, a pesar de las reglas, a pesar de lo que sea. Ayúdame, Señor. Esta palabra de nuevo se traduce de varias maneras. La NBI la traduce sin temor alguno. La Biblia de las Américas, con toda confianza. Y la Nueva Traducción Viviente, mucho valor. Ellos piden, hermanos y hermanas, que Dios les dé valor. Lo que significa que tenían miedo. Y sentir miedo es válido. Las amenazas están ahí. Pero Dios también está ahí. Y Dios puede darle la valentía necesaria. Y el segundo elemento que vemos en la petición es el de los milagros. Y es probablemente donde las personas más énfasis hacen. Ya que, sin lugar a dudas, nos llama más la atención el tema de los milagros, las maravillas, etc. ¿Y quién no quisiera ver un mar abierto? O quizás fuego caer del cielo. Bueno, quizás no tanto así, pero... o que caminemos sobre las aguas. Pero noten que la oración de la iglesia de Jesucristo reconoce funciones y roles en la propagación del evangelio. En el caso particular de esta oración, la iglesia pide por su función, que es valentía. Mientras que cuando se trata de los milagros, lo pone en las manos del Señor. Noten, verso 30 del capítulo 4.
mientras extiendes tu mano para que se hagan señales, sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu Hijo Santo Jesucristo. Lo que significa que el milagro no es una decisión mía. Es decir, yo no soy quien decide cuándo se da un milagro. Por lo tanto, yo no puedo decir noche de milagros, porque yo no sé si Dios va a hacer milagro o no. ¿Me debe entender? El brazo fuerte de Dios no se ha cortado. Dios sigue haciendo milagros. Yo creo que Dios levanta muertos hoy y hace milagros hoy. Y en lugares que uno desconoce, Dios hace milagros que usted no se imagina. Es decir, yo creo que Dios hace milagros, pero es en base a su voluntad, en base a su plan. Mientras tú extiendes tu mano, yo no puedo extender la mano de Dios. Él es el que la extiende. Milagros y señales, hermanos y hermanas, cumplen una sola función. No es llenar mi curiosidad de la posibilidad de Dios. El milagro funge para apuntar a Cristo. En otras palabras, cada vez que Dios hace una obra milagrosa, la intención es que Cristo sea glorificado. Y hemos visto esto en la serie. Vimos en el milagro de hablar en lenguas, que terminó con Pedro predicando el evangelio y gente viniendo a Cristo. El segundo milagro fue el del cojo. Un cojo fue sanado, se predicó el evangelio y 5,000 más vinieron a Cristo. Es decir, el milagro no es el cojo, el milagro es que Cristo fue proclamado y gente vino a Cristo. Ese es el milagro. El cojo es solamente un punto de encuentro. El verdadero milagro, hermanos y hermanas, es la predicación del evangelio. ¿Por qué? Porque el cojo después le dio un dolor de cabeza o después le dio una enfermedad de gripe. Pero mejor aún, el cojo murió. Pero el que se salvó, aleluya, aunque murió, vivo está ahora mismo en la presencia de Jesucristo. Por lo tanto, el milagro no es lo importante, es que Cristo sea proclamado y usted es el testigo para eso. Así que Dios puede hacer milagros, pero su función no es esa. Mi función no es hacer milagros. Mi función, hermanos y hermanos, es predicar el evangelio y ser testigo de Cristo. La adversidad vendrá, el momento difícil vendrá, pero al mismo tiempo Dios estará con nosotros. Entonces pasamos a la última parte y le invito a que volvamos a la ilustración inicial que les hice sobre el programa de televisión Los Años Maravillosos. Recuerden que la frase icónica era "y entonces sucedió". ¿Recuerdan? Ahora le invito a que usted haga como un zoom out e imagine esta escena en una televisión y la voz de Lucas, una voz así como que profunda y como diciendo, y entonces sucedió. Dios respondió la oración. Verso 31 del capítulo 4. Cuando hubieron orado, aleluya, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Miren lo interesante, Dios respondió la oración. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y no empezaron a hacer milagro. ¿Se ve? ¿Empezaron a qué? A con denuedo hablar la palabra de Dios. Hermanos y hermanas, el Espíritu Santo es lo que nos da la capacidad de ser testigos y de predicar. Por lo tanto, pidamos todos los días, Espíritu Santo, lléname, 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 porque sin Él es imposible ser testigo. Dios es fiel a su palabra y a su misión. Él nos dará la valentía para que proclamemos el Evangelio cuando venimos en oración como iglesia, sabiendo que Él está en control de todas las cosas y que Dios hará lo que Él sabe hacer, que es ser glorificado. Permítame concluir. A través de estos versos vemos cómo la iglesia de Cristo entiende con claridad cuál es su misión. Es cierto que habrá dificultades, es cierto que habrá oposición,
Pero es igualmente cierto que nuestro Dios está en control de todas las cosas, que Él es el soberano de toda la tierra y nada escapa a su control. Todo lo contrario, toda obra conforme a su voluntad y de acuerdo a su plan se va a cumplir. A todo esto, la soberanía de Dios no elimina mi responsabilidad de ser testigo. De hecho, por su soberanía es que somos testigos. Y debemos fervientemente pedir que Dios nos dé valentía a través de la llenura de su Espíritu Santo para proclamar el Evangelio, ya sea que suframos o no suframos, con cosas a nuestro favor o con cosas en contra, porque nuestro premio no es terrenal. Ellos están confiados en una resurrección de Jesucristo. Ellos están confiados de que vieron a un hombre morir hace X días atrás, lacerado, muerto, ensangrentado, y 3 días después, ese mismo hombre salió a decirles: vayan y sean testigos, porque un día, aleluya, vuelvo por ustedes. Vamos otra vez. Me voy, pero vuelvo. Vamos otra vez. Me voy. Puede parecer como que no estoy aquí, pero estoy aquí. Y cuando vuelva, todo el sufrimiento, todo el dolor, todas las amenazas se van a disipar. Por lo tanto, hermano y hermana, sé testigo de Cristo, porque el premio es mayor que el sufrimiento actual. Tu sufrimiento actual no se compara con la gloria que tú vas a recibir. Sé testigo de Cristo. Sé testigo de Cristo en tu casa. Sé testigo de Cristo en tu trabajo. Sé testigo de Cristo en el supermercado. Sé testigo de Cristo en tu familia. Sé testigo de Cristo. Porque un día, aleluya, la trompeta sonará y dirá: vámonos. Y en ese momento no habrá más llanto, no habrá más dolor, no habrá más visitas al médico, no habrá más dolor. Se acabó. 0 medicamento, se acabó. 0 dolor, se acabó. 0 muerte, se acabó. Seamos testigos, hermanos, porque un día se va a acabar. ¿Cómo lo aplicamos en nuestra vida? Número 1, primero, oremos juntos. Como cuerpo de Cristo, nos toca orar. Es cierto que hemos aprendido la idea general de que oramos solos, pero vemos que es mejor orar juntos. Oremos juntos. Oremos los unos por los otros juntos. Número 2, confiemos en nuestro Dios soberano. Depositemos nuestra confianza en que Dios está en control de cada cosa. Y aunque a veces es difícil, porque es difícil, Dios sigue estando en el mismo lugar. Dios sigue estando en el mismo lugar. Número 3, seamos valientes. Dios nos ha llamado a ser testigos. Es una misión que tenemos que cumplir y que requiere de nuestra valentía. Les comenté sobre el testimonio de mi papá, y de ahí en adelante, en mi familia de origen y ahora en mi familia que he formado, cada vez que pasa algo, decimos: Jehová está sentado exactamente en el mismo lugar. No se mueve, no se inmuta, no hay calor, no hay frío, no cambia. Por lo tanto, si aún no estás en la fe, si aún no has dado el paso de fe, te invito a que vengas a Cristo. Dios tiene un plan para su iglesia, y si tú no estás en la iglesia, no formas parte de ese plan. Él vino, se entregó
para que tú tengas la oportunidad hoy de escuchar el mensaje de salvación hoy. Y hoy es el día de salvación. Por lo tanto, si Dios ha tocado tu corazón y quieres formar parte de la familia que tiene una esperanza futura, ven a Cristo hoy. Mañana puede ser muy tarde. Pero si ya estás en la fe, hermano y hermana, ora a tu Dios. Clama a Él y pídele que te dé valentía para proclamar su evangelio. Pídele que haga tus pies hermosos, que te ayude a pronunciar el evangelio. Y recuerda que la promesa de Cristo es que un día Él vendrá por nosotros. Un día, hermanos. Un día. Y todo pasará. Cero médico. A mí no me gusta la vacuna, a mí no me gusta, hermano. A mí no me gusta ese asunto. Pero un día, Él volverá por nosotros. Oremos, hermanos. Padre amado y Dios todopoderoso, toda la gloria y toda la honra es para ti. Gracias, oh Señor, porque tú eres nuestro Dios. Gracias porque tú te entregaste por nosotros y ahora nos das la oportunidad de ser parte de tu familia. Padre, como iglesia, a veces sentimos temor, sentimos vergüenza, sentimos muchas cosas, Señor. Y ahora te pedimos primero que nos perdones por las veces en que hemos dudado de ti y que nos des la oportunidad, oh Señor, de reencontrarnos contigo y que tu Espíritu Santo nos llene para ser testigos. Padre, nos ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.